Hola, buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues vamos a comenzar con la clase. Entiendo por ahí que estabas ocupado, no te preocupes, no pasa nada. El día de hoy solo vamos a ver la última parte del último tema que estamos viendo, que es en la página 30. Por favor, para que vayas buscando tu libro. Nos habla de la actividad transversal, la parte, vamos a leer ese ese texto que viene ahí, ¿ok? Entonces empezamos los principales problemas que afectan a los niños en Somalia, con el propósito que conozcas las consecuencias de la pobreza en la salud infantil, pues nos da como un link que puedes visitar, si tú quieres, pues ahí tienes para que puedas ingresar y ver de qué se trata. A continuación se describe el reportaje sobre Somalia. Pobreza. De acuerdo con las estadísticas, el 60% de la población somalí vive por debajo del umbral de pobreza, es decir, con menos de $2 al día. Es uno de los países más pobres del mundo. Uno de cada dos niños somalíes se ve obligado a trabajar para satisfacer sus necesidades y las de su familia. En Somalia, el trabajo infantil suele consistir en tareas del hogar y en ayuda en la empresa familiar, relacionada, por ejemplo, con la agricultura. La desnutrición, alrededor del 40% de los niños somalíes sufre desnutrición, 33% de ellos solo come una vez al día. La agricultura es la actividad principal del país, pero las continúan inundaciones y sequías. Además de la guerra, obstaculizan la obtención de la producción agrícola suficiente gracias a la ayuda humanitaria. La población somalí no se ha hundido en la hambruna. Por otro lado, casi un tercio de los recién nacidos tiene un peso inferior al normal, debido en numerosas ocasiones a la falta de prevención y de información en las madres. En este país, 9% de los bebés se alimenta exclusivamente de leche materna. Por ello se organizan campañas a favor de la lactancia, por, cuyo objetivo es reducir los casos de desnutrición y mortalidad infantil. Mediante la sensibilización de las futuras madres somalíes, las leches maternas aportan a los recién nacidos una serie de sustancias nutritivas que la protegen de enfermedades mortales como la neumonía. Acceso al agua potable. Somalia es un país cálido y árido. Debido a este clima un poco acogedor, el acceso al agua es primordial. Sin embargo, la lluvia no es suficiente, ni en el norte ni en el sur. La escasez de agua está, por lo tanto, a la orden del día. Muchos niños pasan gran parte del día en busca de agua y portando grandes cargas de ese líquido desde lugares que se encuentran a varios kilómetros a pies de sus casas. Las condiciones de insalubridad de esta agua son causa de casos de diarrea y otras epidemias. Cada año la deshidratación provoca numerosas muertes en la población somalí. Acceso a la atención sanitaria. El número de casos de mortalidad infantil es elevado en Somalia, dado que mueren 180 de cada 1000 recién nacidos. Las principales causas de mortalidad entre los niños somalí son las desnutrición y enfermedades como diarrea, la malia y neumonía u otras enfermedades de tipo respiratorias. Además, cada año tienen lugar varias epidemias de cólera. Para reducir la mortalidad, resulta indispensable la mejora del acceso al agua potable, así como de la nutrición y de la higiene de la población. Por otro lado, se debe facilitar el acceso a la atención sanitaria. En Somalia existen muy pocos hospitales y la mayoría carece de un personal calificado y con el equipamiento técnico necesario. Desde hace algunos años se llevan a cabo campañas de vacunación masiva, principalmente contra la poliomielitis, que han conseguido salvar muchas vidas. Conflictos armados y niños refugiados. Un conflicto civil especialmente violento causa la muerte de numerosos niños somalíes. Desde hace varios años, el Mogadiscio, la capital del país, todavía tiene lugar a diario ataques armados y atentados. Los hospitales de la capital están ocupados en su gran mayoría por niños víctimas de disparos y explosión de minas. Debido a este conflicto, miles de familias somalíes han huido de la guerra. Aproximadamente 1.4 millones de personas se han desplazado al interior del país y 600.000 han buscado refugio en Kenia y Yemen. Estos refugios viven junto a sus hijos en campamentos y en condiciones igualmente precarias. Niños soldados, en la actualidad se calcula entre 2.000 y 3.000 niños, en ocasiones de apenas 9 años, se encuentran alistados en las Fuerzas Armadas de Somalia. De acuerdo con UNICEF, esta situación tiende a empeorar, ya que las milicias han transformado las escuelas en centros de reclutamiento, en los que obligan a los profesores a convertir a sus alumnos en pequeños soldados.
Algunos padres, por medio que obliguen a sus hijos a alistarse, prefieren separarse de ellos y enviarlos a los campos refugiados en la frontera. En la educación, en Somalia aproximadamente 3/4 de la población infantil no está escolarizada. En cuanto a los adultos, solo una persona de cada 4 sabe leer y escribir. Desde el inicio de la guerra civil en 1991 se han destruido muchas escuelas. En la actualidad, las escuelas se concentran en las áreas urbanas, lo que impide la asistencia de un gran número de niños que viven en zonas rurales. Además, la mayoría de las familias no puede pagar el material escolar. Las posibilidades de acceder a la educación son aún más reducidas. En el caso de las mujeres, se calcula que solo 1/3 de los alumnos de las escuelas son niñas. Muchas de ellas abandonan la escuela cuando tienen su primera menstruación o cuando se casan, lo que suele suceder a los 15 años. Bueno, antes de los 15 años. Mutilación genital femenina. Más del 90% de las niñas somalíes sufren todavía hoy la circuncisión más dolorosa que existe, la infabulación. Los genitales son totalmente extirpados, a excepción de un orificio minúsculo que les permite orinar. Las niñas sufren de esta mutilación entre los 4 o los 12 años y se realiza sin anestesia, a menudo con una cuchilla de afeitar o con un cuchillo sin esterilizar. Aproximadamente 1 de cada 10 muere por hemorragia o infección debido a esta operación. En Somalia no existe ninguna ley de ámbito nacional que prohíbe estas prácticas que, sin embargo, son muy perjudiciales para la salud de las niñas. La mayoría de ellas no se atreve a rechazar esta práctica debido a la presión social y a la falta de educación. Matrimonio infantil. Entre los 2000 y 2009, 45% de las niñas entrevistadas afirmó que se había casado con menos de 18 años. Los matrimonios concertados, a menudo sin la opinión de la pareja, son muy comunes. Algunas niñas escapan de sus familias para evitar el destino, lo que está mal aceptado por parte de la sociedad somalí. Ahora responde las siguientes preguntas. Pues bueno, David, vamos a trabajar estas preguntas que vienen aquí. ¿Cuál es la ubicación geográfica de Somalia? ¿Cuál es la mortalidad de menores de 5 años en Somalia? ¿Qué porcentaje de la población vive por debajo del nivel de la pobreza? Pues que son menos de $2 al día. ¿Cuál es la proporción de niños escolarizados? ¿Cuál es el porcentaje de adultos que saben leer y escribir? ¿Cuál es el porcentaje de mujeres en las escuelas? ¿Cuáles son las enfermedades que producen más mortalidad infantil en Somalia? ¿Qué número de niñas somalí sufren mutilación genital? Con autorización del profesor, presenta tu respuesta. Bueno, estas las puedes obviamente buscar en alguna página, o si tienes, pues, por aquí también hay información en lo que acabamos de leer. Pues esto es como para cerrar, ya ir cerrando la temática. Nos presenta pues lo que hablábamos el día de ayer, ¿no? Diferentes tipos de agentes que pudieran de alguna manera ocasionar enfermedades, ¿no? De tipo social, de tipo biológico, de tipo físico, pero entonces no nada más tiene que ver con de tipo fisiológico o de tipo biológico la enfermedad, sino puede ser un agente externo, un agente físico, un agente de contexto, el que nos puede llevar. Y pues nos hablan pues de muchos temas como la parte geográfica, la parte económica, la parte de la desnutrición que tiene que ver con los hábitos, el acceso a un buen lugar de vivienda, ¿no? Entonces creo que es importante cerrar como con esta parte. Igual pedirte, David, por favor, vamos a realizar la evaluación que viene en la página 32 y 33. Vamos a trabajar cada una de estas, es inclusive hasta la página... Sí, hasta la página 35. Realizamos una autoevaluación, pues vas a contestar lo que tú te acuerdes. Creo que ya hemos trabajado bastante acerca de eso y vamos a dejarlo hasta ahí para que el día martes que tenemos clase en línea, pues empecemos a trabajar ya el tema de anatomía y fisiología humana, un tema también bastante interesante que tiene bastantes temáticas por ahí que vamos a ver. Puedes revisar el índice, ya viene en el bloque 2 y pues ya nos habla acerca de los que pues qué temas vamos a trabajar, qué conceptos se van a tratar, para que también te vayas dando una idea. Y pues ya posteriormente la próxima semana comenzamos a trabajarlo, ¿te parece? Pues lo dejamos aquí y nos veríamos el próximo martes. Igual te encargo tu tarea que quedó de la clase anterior, la vamos a revisar, si me la puedes enviar antes del martes, para que podamos revisarla en la clase. Bueno, cuídate mucho, David, estamos pendientes, que tengas un buen día y nos veremos mañana en la clase de orientación educativa. Hasta luego, David, cuídate mucho, bye.